Por favor, si dejan de escucharme, me envían mensajito o me hablan fuerte. Bueno, ¿me están escuchando bien? Sí, profe. Ok, entonces vamos a iniciar. Vamos a trabajar los enfoques psicológicos con el objeto de saber cómo los debemos usar o para qué sirven o por qué fueron creados, cuáles son sus posturas, las formas de intervención de ellos y demás. Bueno, la idea es que les sirva de apoyo para el desarrollo de su anexo número 2 de este paso. Bueno. Entonces, dentro de los enfoques psicológicos tenemos inicialmente el de la Gestalt. La Gestalt habla que el objeto de estudio de la psicología está de acuerdo con la percepción y los procesos perceptuales. Entonces, la Gestalt está enfocada en la percepción que tenemos de las cosas. Dentro de las posturas sobre el comportamiento, habla que la percepción gobierna sobre la conducta. El problema es muchas veces que la percepción es diferente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí vemos dos imágenes donde cada sujeto, cada individuo tiene una percepción de la imagen que está observando, ¿cierto? Dependiendo su punto de vista. Dentro de la Gestalt existe un campo psicofísico que refiere que la percepción se construye en virtud de este, donde está el medio ambiente, la conducta y yo, ¿sí? Entonces, dependiendo del ambiente, de la conducta que yo lleve, tengo una percepción de lo que está sucediendo. La Gestalt hace una intervención desde la reconstrucción de la percepción o la reconstrucción de la Gestalt. Un insight, que es la visión de sí mismo, entonces la Gestalt trabaja en que cada uno de nosotros tenga un constructo del sí mismo, un darse cuenta o caer en cuenta de lo que está sucediendo, lo que nos está pasando, y una experimentación en el aquí y el ahora. Siempre la Gestalt habla de que lo más importante es el aquí y el ahora. Eso desde la Gestalt. Pasamos al psicoanálisis. El psicoanálisis fue uno de sus autores referentes fue Sigmund Freud. La teoría refiere que las mentes guardan recuerdos y emociones en el subconsciente. Transformó la forma en la que los humanos estudiaban la mente humana. El psicoanálisis, dentro de sus autores, tiene a Freud, a Lacan, a Horney y a Erikson. Refiere que la conducta, problema es resultado del conflicto interno del sujeto. Siempre el psicoanálisis habla de esos impulsos o represiones de lo interno. El conflicto no es consciente para el sujeto. Habla de ese inconsciente donde se quedan guardados los problemas o los impulsos. El conflicto interno lleva a una angustia. Existe un desarrollo de la personalidad que sigue etapas específicas y la evidencia del conflicto es visible en los síntomas. Ahorita que abordemos un poquito más el psicoanálisis, vamos a identificar todas estas posturas. El psicoanálisis tiene varias teorías. Una de las teorías es la teoría estructural. Dentro de la teoría estructural se habla de el recién nacido, que es el principio del placer. Perdónenme, voy adelante, aquí se las muestro. Entonces, en el principio del placer se habla de un ello muy grande y un super yo y un yo que están en ese nacimiento, en ese inicio. Habla de un niño en desarrollo, donde el yo y el super yo empiezan a juntarse con el ello y empiezan a un resurgir.
y habla de la etapa del adulto sano, que es el principio de la realidad donde estamos en igualdad el ello, el yo y el superyo. Hay una teoría pulsional que habla de las pulsiones. Primero, la vida del sujeto motivándole a buscar comida y agua. Y en segundo lugar, la vida de la especie motivándole a buscar sexo. Habla de una teoría de mecanismos de defensa que son acciones que el yo realiza por lo regular de manera inconsciente para proteger la vida consciente del sujeto. Entonces, como es ese medio de defensa, tenemos entonces dentro de los mecanismos de defensa la negación, que en la negación todos nos enfrentamos a esos conflictos negando la existencia de que estén sucediendo. La sublimación, que son las actividades que se transforman y llegan a estar depositadas en una energía libidinal. La represión, que es la que rechaza las ideas o pensamientos o recuerdos que se mantienen en el inconsciente. La compensación, que encubre debilidades, frustraciones y deseos. La formación reactiva, que es el comportamiento, la actitud, que va en dirección opuesta a la de un deseo reprimido. La racionalización es cuando tenemos argumentos lógicos respecto a lo que nos está sucediendo. La regresión es un retroceso del yo a un estadio anterior del desarrollo. Y la proyección son impulsos, sentimientos y deseos propios que se le dan a otro sujeto o se le atribuyen a otro sujeto. En la teoría topográfica se encuentra el inconsciente, el preconsciente y el consciente, y se habla de que siempre ese iceberg, la parte del preconsciente y del inconsciente están muy escondidas y lo que sale a la luz siempre es lo consciente. La clave de la compensación de la conducta patológica se encuentra en los complejos y oscuros terrenos del inconsciente. Y la teoría del desarrollo psicosexual, entonces tenemos 5 etapas o 5 fases: la oral, anal, fálica, latencia y genital. Dentro de la oral, Freud hablaba de fuentes del placer, entonces en la etapa oral tenemos la fuente del placer como la boca, los labios y la lengua, y dentro de esos rasgos dice que es la dualidad entre optimismo y pesimismo y paciencia y agresividad. En la etapa anal, la fuente del placer es el ano, la retención y expulsión, y dentro de los rasgos está el control, la disciplina higiénica, la limpieza, la avaricia, la obstinación, el orden compulsivo. En la etapa fálica se encuentran los órganos genitales en las fuentes de placer y empiezan a hacer la curiosidad por el propio cuerpo y el de los demás. Y dentro de los rasgos está la relación con otros, el desarrollo del carácter, la afirmación, el amor propio. En la etapa de latencia, la fuente del placer refiere que no existe, y existe es más bien un desarrollo sensitivo motor, donde se ven en los rasgos la diferenciación en la elaboración de los rasgos de las etapas anteriores, el aprendizaje social y el desarrollo de la conciencia. Y en la última fase, que es la fase de la pubertad, la genitalidad, la fuente del placer es el contacto sexual en relación con un otro, y los rasgos es la mezcla armoniosa de los rasgos de la etapa anterior: productividad, desarrollo de plenas capacidades para el amor y el trabajo. Dentro de las intervenciones desde el psicoanálisis tenemos que la terapia para Freud tenía 2 objetivos. El primero era reunir información que confirmara su teoría, que es lo que hacemos, digamos, para darles un ejemplo, en la estructura y en el desarrollo de las entrevistas, donde recogemos información para llegar a una hipótesis. Y en segundo lugar, él buscaba ayudar a los pacientes. Buscaba liberar tensiones inconscientes
y sublimitar tensiones en actividades o acciones socialmente aceptadas y no a través de los síntomas que lo afectan. El psicoanálisis da un ejemplo, entonces aquí tenemos el fogón, son las experiencias difíciles de la vida, el interior de la olla, lo inconsciente acumulándose, la válvula de escape es todo aquello que hacemos y que permite liberar tensión, el vapor que escapa es la tensión del conflicto liberándose. Entonces, ¿qué pasaría, chicos, si se bloquea la válvula? ¿Quién me contesta? ¿Alguien por ahí? ¿Quién está por ahí? Laurita, perdóname. Laura. Chicos, ¿alguien que me conteste? Profe, me disculpa, yo acabé de ingresar a la reunión, no había podido conectarme antes, por eso no he podido dar respuesta. Ah, ok, Laurita, no te preocupes, es que no identificaba quién me estaba hablando, discúlpenme. Bueno, Jeris dice, se expulsa el aire de la olla de presión, pero de acuerdo a lo que yo les he hablado del psicoanálisis, ¿qué pasaría, cierto? Si se bloquea esa válvula de escape. ¿Se está ya produciendo un accidente? Ok, dentro de nuestros conocimientos de psicología, ¿qué pasaría entonces si se tapa esa válvula de escape? Sería como que no está expresando lo que siente verdaderamente y se lo está guardando a sí mismo y ya después cuando retiene tanta información después va a terminar explotando. Ok, entonces fíjense que ahí en la diapositiva que les estoy mostrando, dice, aparecen los síntomas, ¿cierto? Entonces, si dentro del ejercicio se bloquea la válvula de escape, quiere decir que estamos reprimiendo o guardando todo lo que nos está sucediendo. Entonces, cuando tapamos la válvula y ¡pum!, de pronto explota, entonces es cuando aparecen los síntomas. ¿Listo? Eso con el psicoanálisis. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? Ok. El humanismo es más una filosofía que un modelo psicológico. La persona propende por alcanzar su realización como ser humano. ¿Sí? Dentro de los autores tenemos a Maslow, a Rogers y a Frank. Frank es uno de los autores que habló de ese humanismo de la superación sin necesidad de suplir las necesidades básicas, ¿sí? Sin la obligatoriedad de suplir las necesidades básicas, Frank refiere que podemos llegar hasta esa autorrealización de la que hablaba Maslow, ¿no? La experiencia plena se alcanza al romper con la opresión y el control de la sociedad. Y tenemos la pirámide con sus 5 planos fisiológicos de seguridad, amor y pertenencia, estima y autorrealización. Dentro de las posturas del humanismo, habla que el sufrimiento deriva de una experiencia limitada. La limitan los juicios, los prejuicios, los valores o el sistema de creencias que constriñen la propia conducta y los sentimientos.
La alienación, que es la distorsión de la sociedad capitalista sobre la naturaleza humana, creando en el ser una visión de sí como un valor útil y productivo, como si fuéramos una mercancía y no como un ser natural. Y dentro de las necesidades insatisfechas, refería pues que si hay una necesidad no satisfecha, el individuo será dominado por ella y no llegará a su realización hasta no satisfacerla. Que es algo que refuta Frank en las últimas estudios y posturas del humanismo. En el humanismo. En el enfoque conductual, entonces, se habla de que el enfoque conductual analiza los comportamientos humanos a partir de los estímulos y respuestas que conforman el ambiente físico, biológico y social del organismo. Y tenemos un aprendizaje y lo innato de cada persona. Dentro de los autores tenemos a John Watson, a Pavlov y a Skinner, ¿sí? Dentro de las características, entonces tenemos un condicionamiento clásico que habla de un estímulo-respuesta y un condicionamiento operante que habla de aprendizaje, estímulo y respuesta. Dentro del condicionamiento clásico, recordamos entonces ese ejercicio de laboratorio que se hizo con el perrito, que es asociar una respuesta involuntaria a un estímulo. Y dentro del condicionamiento operante, el ejercicio que hicieron con la ratica también para conseguir comida, donde se busca que el comportamiento voluntario esté asociado a una consecuencia. Dentro del condicionamiento operante tenemos dos pasos, que es el refuerzo y el castigo. El refuerzo, que es considerado como el incremento de la frecuencia de una conducta, tenemos refuerzos positivos cuando doy algo agradable o un premio, y tenemos refuerzos negativos cuando exonero de algo desagradable. Y en el castigo se reduce la frecuencia de una conducta incluso hasta su extinción. El castigo positivo cuando doy algo desagradable y el castigo negativo cuando retiro algo agradable. Entonces, dentro de los conceptos básicos tenemos el estímulo y la respuesta. Tenemos un condicionamiento y un refuerzo o castigo. Y aquí tenemos los condicionamientos. Entonces, en los condicionamientos tenemos un estímulo incondicionado que refleja una respuesta condicionada. Un estímulo condicionado sin respuesta, fíjense, cuando unimos los dos estímulos, el incondicionado y el condicionado, le damos, o el perrito aprende, ¿cierto? A partir del ruido, y tenemos una respuesta incondicionada para que luego le retiremos el estímulo incondicionado y solo con el estímulo condicionado el perrito dé la respuesta de salivación. Dentro de los reforzamientos del castigo tenemos el reforzamiento positivo, que es un estímulo positivo genera una conducta positiva. Un reforzamiento negativo, que es un estímulo negativo o desagradable, refuerza una conducta positiva. Dentro del castigo positivo, el estímulo agradable se le da al sujeto cuando tiene una conducta negativa, y el castigo negativo es cuando reforzamos la conducta dando un estímulo negativo a la conducta negativa. Dentro de los programas de reforzamiento tenemos el reforzamiento continuo, que es la conducta, refuerzo. El reforzamiento de razón,
que es la aparición del premio, depende del número de veces de la conducta. Entonces, lo que sucedía con la ratica, por ejemplo, que dependiendo del número de veces que apretara la palanquita, le salía su comida. Dentro de la razón fija y la razón variable está la dependencia del número de repeticiones. En el refuerzo por intervalo depende del tiempo y en el refuerzo por intervalo fijo o intervalo variable cambia con el tiempo. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? No, señora. Ok. ¿Claro lo del conductismo? Sí, señora profe. Ok. Fíjense cómo el conductismo ha venido amarrado del cognitivismo por los procesos de aprendizaje. Entonces vamos a ver el cognitivismo y habla que la psicología cognitiva es la rama de la psicología que intenta explicar cómo el cerebro lleva a cabo funciones mentales complejas. Dentro de ellos el lenguaje, el pensamiento, la memoria, la percepción, la creatividad, entre otros. Y habla de tener una cognición para generar unos procesos cognitivos o mentales. Tenemos los principales exponentes. Está Frederick Bartlett, Jerónimo Brunner, George Miller y Howard Gardner. Todos hablando de esos procesos de construcción del conocimiento y de los procesos cognitivos, de las teorías del aprendizaje, de las teorías de las inteligencias, de la creatividad, de la percepción. Dentro de la metáfora, dentro de la teoría cognitiva hay una metáfora computacional que fue de donde nació, digamos, en el ejercicio ese proceso, ese enfoque cognitivo. Entonces, él describe la mente humana como un procesador de información parecido a un ordenador que analiza las operaciones funcionales de la mente y es capaz de elaborar sus propias hipótesis. Entonces, considera la mente como un sistema de cómputo, es algo muy parecido, ¿no? Dentro de las etapas del proceso cognitivo tenemos un input, una percepción, ¿sí? El input como la entrada, el inicio, la percepción, la visión de lo que tenemos, un almacenamiento de memorias y aprendizajes, una recuperación de esas memorias y aprendizajes para construir un pensamiento. Dentro de las intervenciones, el enfoque cognitivo refiere que la causa del sufrimiento es la creencia real y la interpretación que la persona hace de lo que le ocurre. La conformación lógica de los errores o distorsiones lleva a que la persona cambie el resultado, aliviando el dolor emocional. Entonces, de tantas cosas que pensamos, pensamientos que construimos, lluvia de ideas y pensamientos, logramos en algún momento darle un alivio al dolor, a las preocupaciones o al problema que tenemos. Dentro de uno de los teóricos tenemos a Ellis, terapia relacional emotiva. Él dice que las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Y Beck, que habla de los pensamientos automáticos y distorsiones cognitivas y busca erradicar los pensamientos negativos. La estructura del enfoque cognitivo está dentro de los problemas del comportamiento, van amarrados a una condición orgánica y a unos procesos mentales. Dentro de la condición orgánica están las alteraciones de los procesos asociados y dentro de los procesos mentales están las fallas o esquemas mentales. Y pasamos a un enfoque sistémico creado por Bertalanffy. Teoría de los sistemas. Considero el organismo como un sistema abierto en constante intercambio con otros, ¿sí?
Él hablaba de que el individuo hace parte de un engranaje, una estructura, y que si el individuo está afectado, la estructura del engranaje también se afecta, o viceversa. Aquí lo que les estaba contando de lo individual al sistema. El enfoque sistémico tiene varias funciones, tiene una dinámica relacional, una causalidad circular, una homeostasis, unas demandas funcionales, reglas, límites, triangulaciones. Entonces, ¿qué estamos hablando hasta acá? Que todos hacemos una unión, que lo que le afecta a uno le afecta a todos. Dentro de las triangulaciones hablamos de que si tenemos, por ejemplo, una dificultad en una pareja, podemos acudir a un tercero para que nos ayude a resolverla. Tenemos unas pautas relacionadas, el todo es más que la suma de las partes, un miembro cambia, el sistema cambia, los roles que desempeñamos cada uno y las alianzas o coaliciones que hacemos con los miembros de nuestra estructura. Tenemos el enfoque sistémico, habla de tipos de sistemas, habla de subsistemas, suprasistemas y sistemas, habla de unos naturales, artificiales y compuestos, y habla de unos reales, ideales y modelos. También el enfoque sistémico habla de niveles de los sistemas, donde trata el microsistema, que es el sujeto, el individuo, el mesosistema, que está compuesto por la familia, los compañeros, los vecinos, las escuelas, el exosistema, que está compuesto por la iglesia, la familia extensa, el gobierno local, los medios de comunicación, y el macrosistema está establecido ya por los rangos más altos, podríamos decir en nuestro caso el gobierno nacional, el sistema religioso ya dentro de sus altas esferas y los valores sociales. El enfoque sistémico desde el proceso psicológico indica que el síntoma es el resultado de un desequilibrio en el sistema. Entonces, si el sistema se daña, uno de sus miembros va a presentar un síntoma, ¿sí? O la problemática. Las relaciones entre los componentes del sistema es lo que identifica el sistema mismo. Un cambio en alguna de las relaciones entre los componentes afectará en su totalidad el sistema. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Quién pregunta? ¿Hay alguien por ahí? Profe, hasta el momento entendido. Ahí donde vamos. Ok, Lina, gracias. Pensé que estaba solita. Dije, ese año esto. Bueno, yo les tengo un ejercicio, una propuesta de ejercicio para que lo desarrollemos. Entonces, veo que hay, perdónenme, 2, 4, 6, 8, 9 personas en el CIPAS. Yo le voy a pedir pues a cada uno que escoja un enfoque. No sé, me cuentan si todos ya leyeron el caso que se les dejó publicado en el foro. O me escriben si de pronto les da miedo, escríbanme ahí en el chat si leyeron ya el caso. Sí, No me señora. digas.
Ok. Bueno. Vamos a hacer el ejercicio. No sé cuántas personas han leído el caso. Gabriel no. Paulina no. Bueno. ¿El resto sí? Ay, Sí, no. sí. ¿Cómo no me han leído el caso si ya casi vamos a terminar? Bueno, de pronto lo tienen a la mano y si no lo vamos a hacer el ejercicio. La idea es que identifiquemos, pues, qué es lo que debemos realizar, ¿sí? O cómo conocemos, identificamos, estructuramos nuestro caso a partir del enfoque, ¿sí? Entonces, vamos a... Perdónenme un segundito. ¿Están viendo mi pantalla, sí? Sí, señora. Ok, entonces fíjense que ahí hay un cuadrito que divide los enfoques, ¿sí? Entonces tenemos un conductual, un psicoanálisis, bueno, un biopsicosocial que no lo charlé hoy porque necesita un poquito más de profundidad, está más enfocado en el área de la salud, teniendo en cuenta esos procesos físicos, por eso no se los expuse hoy. Tenemos un humanismo, un sistémico y un cognitivo. ¿Cuál es la idea? A partir del enfoque que teníamos en el foro, propuesto en el foro, vamos a identificar cuál es el problema, ¿cierto? Entonces, Lina, ¿tú vas a trabajar cognitivo o conductual? El conductual. Ok, Lina. Entonces, tú vas a coger ese cuadrito y a partir pues de lo que ya leíste, tú me vas a contar dentro del enfoque conductual cuál es el problema en el caso, cuáles son las hipótesis o expectativas del problema, cómo podría verificarse esa hipótesis y cómo intervendría para resolverlo de acuerdo al enfoque conductual. ¿Listo? Entonces, yo les doy unos minuticos, unos 10 minuticos mientras hacen el ejercicio. Para los que no lo han leído, voy a leerlo un momentico, perdónenme. ¿Mami? Voy a leerlo para que ustedes tengan la claridad. Mami, ¿puedo jugar? Todos saben jugar que tu mamá, que su mamá que está haciendo. No, tú sabes qué está haciendo. Ay, entonces, mientras la compañera va haciendo el de conductual, vamos a ir nosotros a trabajar a partir de este caso. Entonces, vamos a leer el contexto. ¿Me dejas ver lo que tengo que tomar? Es que no alcancé a copiar. Sí, señora, perdóname. Ya te muestro. A ver, ¿ahí alcanzamos? Sí, perfecto. Entonces, cada uno va escogiendo su enfoque. Ya, gracias. Listo, gracias, Lina. Cada uno va escogiendo su enfoque y a partir de la lectura que vamos a hacer, se me perdió ya, ok. A partir de la lectura, entonces, vamos a escoger el enfoque con el que vamos a trabajar nosotros el caso. Yo les leo, contexto del caso, consultante de 33 años quien refiere dificultades en su área laboral y temor a asistir a su lugar de trabajo,
sentimiento de frustración, pensamiento de minusvalía, llanto fácil, pérdida de ciclo de sueño, pensamientos rumiantes relacionados con su relación laboral. La consultante es remitida a entrevista psicológica luego de presentar crisis de ansiedad que la llevó a una central de urgencias. La consultante comenta su situación laboral, afecta varias áreas de su vida, tanto afectiva, familiar y social. Actualmente vive sola, labora como profesional de atención al usuario, presenta una relación difícil con jefes y superiores, igual que con algunos compañeros de trabajo. Comenta, son pocos los compañeros en los que se puede confiar. No presenta dificultades para conciliar el sueño, pero tiene despertar nocturno con pensamientos rumiantes, sentimiento de culpa, frustración en su desempeño profesional y preocupación. Llora sin una razón constantemente hasta en su lugar de trabajo, presión de sus jefes y carga laboral. Bueno, voy a leerles acá. Motivo de consulta. Desde hace 5 meses no quiero volver a mi trabajo, tengo carga laboral, mi jefe me ejerce presión, trabajo de 12 a 14 horas diarias, no puedo dormir, pienso todo el tiempo en lo que dejé de hacer en el trabajo, lloro y no sé por qué. Esto está dañando mi relación de pareja y la relación con mi familia. He dejado de compartir con amigos porque no tengo tiempo, a veces pienso que es mejor terminar con todo esto. La consultante refiere síntomas de ansiedad y depresión por carga y presión laboral, llanto fácil sin razón, trabaja de 12 a 14 horas diarias, ha dejado compartir con amigos por temor a llegar a su lugar de trabajo, relata, trabaja en la empresa desde hace 4 años, el último año fue trasladada del lugar de trabajo para otro municipio donde aumentó su carga laboral y la presión de su jefe, quien le trata de manera despectiva y burlona. Grita y llama la atención frente a los clientes y compañeros de trabajo. Creo que busca que yo cometa errores para poder sacarme del trabajo. Señala que debe atender muchos clientes, solucionar todas sus dificultades y adicional, cumplir con otras funciones que indica su jefe inmediato. En oportunidades no le suministra material para trabajar, pero sí le exige que debe cumplir con todas las tareas asignadas. Siempre dice que sabemos la hora de llegada, pero no la de salida. Sofía señala que si se le presenta una dificultad y la comenta, la respuesta que obtiene es: ya me dio el problema, ahora deme la solución. Lo último que le genera tensión a nivel emocional y profesional tiene que ver con que la empresa ofertó una vacante para ascenso, pero a pesar de contar con el perfil, debía tener el aval de su jefe inmediato para postularse y ésta se negó a hacerlo. Desde ese día aumentó mi frustración y las pocas ganas de volver a mi trabajo y aumentó también la cantidad de trabajo y nuevas funciones que delega mi jefe. Describe: cuando piso la puerta de la entrada a mi trabajo empieza mi sufrimiento, simplemente no quiero estar ahí y salgo de ahí con muchas cosas pendientes y con el temor del llamado de atención de mi jefe. Manifiesta también que tiene un compañero quejoso y que no cumple con sus deberes, lo que aumenta el malestar entre su jefe y ella. En las noches no presenta dificultades para conciliar el sueño, pero tiene despertar nocturno con pensamientos rumiantes de lo que vive durante el día en su trabajo. Autocastigo por no dejar ese empleo, temor a no ser contratada en otra empresa por ser diagnosticada con una patología mental, además que ya fue diagnosticada con patología física de túnel del carpo bilateral, sentimiento de minusvalía, teme a que su familia la juzgue por ser débil frente a las situaciones que vive en su área laboral. En oportunidades hace oración y ruega a Dios que su malestar se quite. Bueno, hasta ahí, chicos. Ya les leí una parte del caso entonces, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que cada uno escoja un enfoque y le dé respuesta. Ya le comparto nuevamente la tabla y le dé respuesta a la tabla que propusimos.
Entonces, ahí está la tablita para que ustedes, por favor, desarrollen a partir de lo que les leí, bueno, que no fue completo, pero a partir de eso, démosle respuesta a esos cuestionamientos en esa tablita. Bueno, entonces 8 minuticos para que terminemos el ejercicio y me van comentando qué encontrar. Profe, qué pena, ¿me puedes regalar la última pregunta? Profe, es que no me aparece el cuadrito y me podrías hacer un favor de compartir las otras preguntitas, es que me faltan unas por resolver. Gracias. Ya. Ahí, ¿ya? Ok.
En el chat les comparto el link de asistencia y de evaluación del CIPAS para que por favor me ayuden a diligenciar. Mami, estoy aburrida. Bueno, chicos, ¿listo? ¿Quién empieza? A mí me falta un poquitico, profesor. Estoy aquí revisando el caso porque la verdad no había podido ingresar de por había estado, profe, que por situación de ejercicio, entonces ya. Ok, yo espero entonces un momento. Profe, pues podría empezar yo. Pues no fue mucho pues lo que invertir, pero podría empezar. Ok. El enfoque que yo tomé fue el del psicoanálisis. Entonces, bueno, la primera etapa del cuadrito dice que cuál sería el problema. Entonces, pues yo describí que es una mujer que se siente frustrada laboralmente. ¿Cuáles son las hipótesis? Bueno, ¿cuáles son las hipótesis de este problema o las explicaciones?
Entonces, mujer de 33 años que tiene inconvenientes generales laboral y esto pues obviamente afecta a las demás áreas como son personales y sociales. Igualmente padece de enfermedades y teme no ser contratada por otra empresa. Bueno, ¿cómo podrían verificar esa hipótesis? Pues describí aquí, pues llevando la técnica de entrevista con el fin de investigar pues, lo expuesto de la situación. ¿Cómo intervenimos para resolverlo? Podríamos aplicar, digamos, una terapia psicodinámica, que se trabaja pues el inconsciente pues, en las personas, igualmente también la terapia cognitivo-conductual. Listo, tutora hasta acá. Tú cogiste psicoanálisis, ¿cierto? Sí, sí, señora. Ok. Gracias, Lisset. ¿Quién tiene conductual? Yo, profe, yo lo tengo, sino que preciso me despertó mi bebé, pero bueno, voy con toda. Ok. ¿Cuál es el problema? El problema escribí Sofía de 33 años, quien presenta dificultad por carga laboral, dificultad en su ámbito laboral, jornadas laborales, dificultad de comunicación desde sus compañeros hasta el jefe de la empresa. ¿Me extendí mucho? No. ¿Cuáles son las hipótesis? Yo escribí aquí mujer con afectación, escribí llanto, no puede dormir, problemas familiares, ¿qué más escribí? No, ¿se siente qué? ¿Cómo? Se siente frustrada porque no la pudieron ascender al cargo. ¿Cómo podría verificar esa hipótesis? Escribí, se podría verificar a través de acompañamiento psicológico, utilizando técnicas de entrevista. ¿Cómo intervendría para resolverlo? Utilizando técnicas, pues la que tomé aquí como referencia, que fue la conductual. Por medio, ella en esa nos comenta que ella, cuando recibe su primera consulta, no sostiene la mirada, camina de un lado a otro. Entonces, por medio de eso se podría llegar a un análisis. Ok, Lina, gracias. Humanismo. Yo, profe, pero bueno, no lo termino, Tranquila. le voy a socializar lo que. Bueno, coloqué, ¿cuál es el problema? Bueno, paciente con un cuadro de alteración emocional, desmotivación y falta de realización. Hipótesis del problema, coloqué, hipótesis del problema, paciente, bueno, ese sí todavía no lo tengo, o sea, voy ahí, estaba leyéndolo porque estaba confundiendo un poquito el problema con la hipótesis, entonces, pues bueno, lo socialicé ahí. ¿Cómo podrían verificar la hipótesis? Bueno, yo coloqué a través de la observación, ¿sí? Basándome como en la teoría de Abraham Maslow, pues la paciente presenta falta de reconocimiento, poca seguridad en cuanto a la pirámide que él expone, ¿no? Entonces, pues Sí. en esa pues podríamos ver y enfocarnos en esas teorías y en ese énfasis, ¿no? Abraham Maslow pues nos expone en la pirámide de realización que cuando una persona se siente así, presenta poco conocimiento, sí, reconocimiento, poca seguridad, y eso va a alterar sus conductas y también su escala de, bueno, se me va la palabra, pero bueno, afectaría de alguna u otra manera su escala de éxito. Y eso pues le generaría de alguna u otra manera una alteración emocional. ¿Cómo intervendríamos? Bueno, pues en mi caso yo coloqué o estaba escribiendo que por el momento generaría mucho la observación y como técnicas trataría de influenciar en sí, en validar pues todo lo que Abraham más lo expone, que es la pirámide de realización, ¿sí?
todo lo que tiene que ver con la autorrealización, o sea, entonces direccionar a esta persona en esta situación a que logre de alguna otra manera no solamente encontrarse, sino que también logre identificar sus necesidades y asimismo pues encontrar un equilibrio en la alteración que estas presenta. Por ejemplo, en la pirámide de Abraham Maslow dice que cuando hay una alteración, sí, o sea, no podemos pasar de la parte fisiológica, pero tampoco podemos ir avanzando en la afiliación si no tenemos la seguridad plena de que tenemos empleo, recursos y que tenemos una seguridad moral, familiar. También dice que no podemos ir de, por ejemplo, de esta enfoque de la seguridad a la afiliación y finalmente también al reconocimiento si no hemos como escalado o logrado o tenido estos otros objetivos. Entonces yo coloqué cómo intervendría, bueno, generando una línea primeramente de observación y seguidamente un acompañamiento para que esta persona pues pueda ir escalando y obtener pues la identificación de todas estas cosas y así mismo pues a darle una asesoría. Pues lo que estaba describiendo, sino que no, pues no logré cómo organizarlo por tiempo, pero eso fue lo que... Ok, Laurita, no hay lío, muy bien. ¿Quién tiene, ay, me fui, perdón, sistémico? Sistémico, cognitivo. ¿No? ¿Nadie? Bueno, hay algo importante, chicos, y es estudiarnos bien los enfoques, ¿cierto? Para identificar desde el enfoque cuál es la visión del problema, ¿cierto? De los 3 ejemplos que nos dan, el más acertado de pronto dentro de la visión del enfoque es la compañera que trabajó humanismo, que se centró en esa dificultad de autorrealización por la frustración, ¿cierto? El psicoanálisis ha podido ver un problema desde los impulsos reprimidos, ¿cierto? Y el conductual es esa relación con los compañeros, ¿cierto? Esa conducta de qué es lo que está sucediendo. Entonces, fíjense cómo es importante reconocer cuáles son los estudios que ha hecho el enfoque y cómo se observa el problema desde cada enfoque, ¿sí? Para la construcción de las hipótesis es importante que ustedes indaguen, ¿cierto? Acuérdense que las fases de la entrevista, la segunda fase habla de realizar preguntas que lleven a recoger información para formular una hipótesis que explique el problema. Entonces, si ya le hicimos unas preguntas a esta persona, ¿cierto? Y tenemos un caso, hemos llegado a la conclusión de que tiene dificultades en su ambiente laboral, pero que adicional a eso, dentro de la hipótesis, ¿cierto? Ella tiene una carga biológica de ansiedad por parte de su padre, que bueno, eso no se lo leí ahora, fui rápidamente, pero para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo podríamos verificar esa hipótesis? Entonces, fíjense que en el área organizacional nosotros siempre hacemos un proceso de entrevista buscando la evaluación del riesgo psicosocial, ¿cierto? Entonces, tenemos que llegar a eso, a verificar por medio de un test, de una encuesta, de una observación, de una entrevista más concienzuda qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? ¿A partir de qué? Del enfoque. ¿Cómo lo haría el conductual? ¿Sí? ¿Cómo verifica el conductual esa hipótesis? Indagando con ella sus aprendizajes, ¿cierto? ¿Cómo lo hace el psicoanálisis? Yéndose a la teoría de las pulsiones, por ejemplo, o a la teoría de la topografía, donde evalúo el yo, el superyo, el ello, el inconsciente, el consciente, el preconsciente, ¿cierto? Y el humanismo, cómo verifica la hipótesis dentro de ese reconocimiento
de las etapas o de la escala de la pirámide, ¿cierto? ¿Y cómo intervengo para resolver esto? Entonces, dentro del conductual yo le puedo hacer un proceso de trabajo terapéutico donde refuerzo las conductas por medio de un castigo positivo, por decir algo, ¿sí? Dentro del psicoanálisis, la compañera fue acertada, puedo hacer una terapia psicodinámica inconsciente, por ejemplo, ¿sí? Le cambio esos pensamientos o esos conocimientos anteriores o esos impulsos guardados. Y dentro del humanismo me enfoco en hacer una motivación, ¿cierto? Hacia la realización. ¿Sí? ¿Claro, chicos? ¿Me quedé solita de nuevo? Sí, señora profe. Ok, ¿sí? ¿Me dice entender cómo es el ejercicio de usar los enfoques? Sí, señora. Profe, la inquietud que yo tengo, bueno, en la parte de los enfoques me quedó como claro. Lo que de pronto me generaría duda, o bueno, no sé si fue que malinterpreté, por ejemplo, el caso es, bueno, o sea, lo que yo entiendo es como si esta paciente le hubiesen hecho, se hubiese postulado como un ejemplo para un trabajo, o es una paciente que está, o sea, en consulta. Es que yo lo tomo como si estuviera en consulta, o sea, no logro Ok. identificar ese espacio. Estamos yéndonos por el lado clínico, ¿cierto? Y si leemos con detalle el caso, yo no se lo leí ahorita con detalle, les leí parte, ¿cierto? Pero si leemos con detalle el caso les habla de una empleada que está presentando cierta sintomatología hace tanto tiempo y que presentó una queja donde por el área de Comité de Convivencia Laboral le han remitido a una evaluación psicológica dentro de la misma organización. Entonces, esta entrevista no puede tener una línea clínica. Esta entrevista tiene que tener una línea de indagación sobre riesgo psicosocial, ¿sí? Por eso ustedes tienen que estructurarla de esa manera. Ustedes no pueden llegar a intervenir terapéuticamente a esta paciente, ¿cierto? Que es lo que de pronto en el ejercicio de la entrevista clínica se haría. Cómo yo le indico haga esta terapia o nos vamos a encontrar tantas veces, sino que más bien yo indago sobre el riesgo psicosocial que está afectando a mi empleada. Yo, psicólogo organizacional, evalúo qué está afectando a mi empleada y qué afectaciones tendría su grupo de trabajo, su equipo de trabajo en relación a estas frustraciones que ella tiene, ¿cierto? Cómo se está manejando ese clima organizacional, cómo se hace para que el área de trabajo donde ella está sea más productiva. Entonces esa es la tarea del psicólogo dentro de la organización, ¿cierto? Entonces en la etapa de cierre de la entrevista yo no podría decirle nos vemos en la siguiente sesión para trabajar una terapia de reconstrucción cognitiva, sino que yo tengo que decirle yo le voy a pedir por favor que se acerque a una IPS o a una entidad de salud donde le presten el servicio para que pueda llevar un proceso terapéutico con psicología, porque yo como psicólogo organizacional dentro de mi empresa no le puedo llevar un proceso terapéutico. ¿Sí? ¿Claro, Laurita? Ahora sí, sí, porque, o sea, lo había tomado como mucho desde el enfoque clínico y, bueno, no me había dado con certeza en un tiempo tan corto como uno llevaría ya a cabo ese seguimiento. Entonces, sí, ya me queda un poquito más claro. Ok. Ahora es como más Entonces, complejo, ¿no? Pienso, bueno, pues obviamente depende ya desde más adelante cómo uno se va a ir perfilando, pero pienso que sería un reto bastante como complejo el ya entregar el caso a otra persona sabiendo que es una empleada de la institución. Bueno, pero sí. bueno, pero Laurita, dentro de las funciones bueno, y la ética nuestra, tenemos que conocer los contextos,
¿cierto? Entonces, dentro del contexto, cuando estamos trabajando dentro de un contexto organizacional, yo no me puedo ir más allá de lo que me limita o de lo que me establece mi contexto, ¿sí? Entonces, yo como psicólogo organizacional velo por el bienestar de mis empleados, por mantener un excelente clima laboral, por preocuparme por la salud mental y física de ellos, porque se sientan cómodos en su lugar de trabajo, y por hacer unas evaluaciones de riesgo psicosocial para evitar que lleguen a dificultades tan grandes como la que tiene esta empleada, ¿cierto? Hasta ahí llegan las funciones del psicólogo organizacional, ¿sí? ¿Por qué otra razón el psicólogo organizacional no podría hacer un proceso terapéutico? Porque el psicólogo, cuando trabaja en una empresa, en una organización, debe estar tanto de parte del empleado como de parte del empleador. Entonces, yo no podría llegar a hacer un proceso terapéutico defendiendo la pobre empleada de su jefe, porque entonces estoy en una contrariedad, ¿cierto? Entonces, como que me voy en contra de mi jefe y mi ética no me permite llegar a apoyar objetivamente a mi empleada, pues porque termina siendo mi empleada, ¿cierto? Ujú. Sí, Entonces, señora. Ah, bueno, profe, sí, ahí sí ya uno va como teniendo claridad. ok, por esa razón yo tendría que remitirla por sus procesos síntomas ansiosos, ¿sí? Por esa razón yo tendría que, obviamente, velar por la salud mental de ella, indicándole que debe buscar ayuda con un profesional en psicología, pero en una institución que preste el servicio de atención clínica en psicología, porque yo como psicólogo organizacional no le puedo prestar ese servicio de atención clínica, ¿sí? De atención en salud. Yo simplemente velo por su bienestar y su salud mental dentro de mi organización, ¿cierto? Sí, señora. Profe, en el contexto educativo, por ejemplo, también es algo similar, ¿cierto? Es algo Con similar. los El educativo entonces se centra solamente en los procesos educativos, ¿cierto? En lo que sucede dentro del colegio. Probablemente el psicólogo del colegio cite a la familia para pues que la familia apoye en el proceso que lleve el estudiante, pero más allá de poder tratar patologías mentales consecuentes de una problemática que se presenta en el colegio, lo debe hacer una institución de salud. ¿Sí? Ah, listo, mi profe. Muchísimas gracias por la información. Ok. Igual en el campo jurídico, por ejemplo, si fuéramos peritos, ¿cierto? Si estuviéramos en un caso, pues yo no le puedo llegar a decir al juez, es que yo le estoy haciendo el proceso terapéutico a la persona que usted está acusando, pues porque tampoco vendríamos a ser objetivos, ¿sí ves? Entonces, todos esos contextos son completamente diferentes, tienen unas líneas diferentes de uso o de estructuración, entonces hay que tener especial cuidado en eso. En el caso que nosotros estamos trabajando, es importante que identifiquemos eso. Fíjense que se les ha dejado muchas palabras que los enlazan a entender que el psicólogo no está en un consultorio, está en un lugar de trabajo, está en una oficina, está en una organización y que él tiene que desarrollar sus funciones como psicólogo organizacional y hacer una entrevista desde la psicología organizacional. ¿Alguien más tiene preguntas? Me quedé sola Profe, otra vez. yo sí tengo otra Laurita. pregunta. Pero digamos, por ejemplo, uno sí puede usar, bueno, fuera de, digamos, de la entrevista que se hace, un ejemplo, a un empleado, pues para iniciar o colaborar si a este se le da su puesto de trabajo. Pero en el caso, por ejemplo, que estábamos leyendo, uno sí puede usar un test, puede usar técnicas de dibujo, diferentes metodologías para de pronto más adelante, pues no estoy siendo drástica, ¿no? Pero si de pronto esa persona en el ámbito laboral genera, no está apta para el puesto de trabajo
y tiene uno que tener unos soportes, pues para poder como retirarla del trabajo, ¿sí? O sea, pues, o sea, yo siendo drástica y pues, o sea, así como de que ya se vuelva como el límite, uno sí puede realizar varios test, tener como soportes para poder como retirar a la paciente, bueno, a la trabajadora en este caso sería, Más o que sea, uno puede retirarla, intervenir con eso. más que retirarla es apoyarle y ayudarle en la solución de sus dificultades, Laurita. Y sí, hay test, por ejemplo, hay un cuestionario donde se evalúa el síndrome de Burnout, que es el síndrome del quemado, ¿cierto? Que se le podría aplicar a esta paciente para identificar qué tan graves son sus síntomas y no enmascarar de pronto un síndrome de Burnout con una depresión o con una ansiedad que de pronto se enreda ahí dentro de todos los síntomas que estamos viendo, ¿sí? Se le pueden aplicar test, claro que sí, Laurita. Igual la idea del psicólogo organizacional es apoyar, ¿cierto? Después de que yo escucho eso, yo tengo que intervenir también a mi área de trabajo o al área de trabajo en la que está esa paciente para saber realmente qué está sucediendo. Si el problema que tiene la paciente es simplemente porque ella cree, digamos, se imagina o se idea que le están haciendo daño, que no la quieren, o simplemente por su proceso de frustración por no haber sido ascendida, o que de verdad hay algo dentro de las características de comunicación, actitudes y demás de sus compañeros de trabajo y jefe que hacen que esta empleada se sienta tan incómoda y se sienta tan presionada. También hay que tener en cuenta que según el caso dice que trabaja de 12 a 14 horas, entonces pues está trabajando mucho, está supremamente cansada, ¿cierto? Entonces el psicólogo organizacional tiene que llegar a también ayudar a solucionar esas dificultades, ¿sí? Antes de pensar en que la empleada se tiene que ir, ¿sí? Así es, profe. Ah, listo, profe. Pero entonces me gusta porque sí, me gusta como la idea de saber hasta qué punto, bueno, se puede, pues teniendo en cuenta, ¿no? Porque realmente yo me he enfocado como en otras áreas, ¿no? La parte educativa, la parte, pues, bueno, clínica, pero la parte organizacional, la verdad, pues en este caso sí es algo que sí me genera como inquietudes porque es en pro de la empresa, pero lo más importante, en pro también de la seguridad y la salud del paciente. Y a la verdad, Ajá. pues, siendo realistas, profe. mm, la mayoría de empresas pues dan como prioridad, no porque el psicólogo, porque realmente prima el psicólogo y su profesión y su perfil y su ética, pero también la mayoría de empresas pues apoyan tanto ese proceso en sus empleados, o sea, es tan complejo que la empresa quiera como acceder así a disminuir las horas laborales, si es una cuestión económica, a generar un cambio de salarial, bueno, todas estas cuestiones, entonces sí me generaron como preguntas hasta qué punto, pero ya me han quedado claras. Gracias, profe. Ok, Laurita. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, tutora. Una pregunta. Dime. ¿Dónde se puede encontrar, digamos, como esa información sobre el campo laboral de cada tipo de psicólogo según pues el contexto donde está trabajando? Ok, dentro del caso, en las partes de las referencias, ahí está relacionado algunas, algunas fuentes sobre el contexto organizacional. Pero bueno, hay mucha literatura respecto a los diferentes contextos, que creo que bueno, no creo que ustedes hayan visto ya todos los contextos. En el transcurrir del desarrollo de su profesión van a ir indagando respecto a estos, pero si tienen inquietudes respecto a eso, pues ustedes me dicen, armamos un CIPAS de contextos y trabajamos ahora frente a contextos, ¿no? Pues en mi caso a mí sí me gustaría como para tener un conocimiento más amplio de los diferentes contextos de la psicología. Ok, igual en el transcurrir de tu profesión, al finalizar,
la profesión vas a estar viendo 5 acciones psicosociales donde te enseñan puntualmente todo el proceso de cada contexto. Pero lo va a tener en cuenta Yeris Paulina para apoyarles en eso. ¿Listo? ¿Alguien más que tenga inquietudes, Lisette? Pues yo quería, digamos, como pues agregar algo, ya que la compañera, pues esa información es pues, muy útil, porque eso nos ayudaría también como, digamos, a mirar en qué contexto podríamos nosotros ya, digamos, como ser profesionales, ¿ya? O sea, dónde queremos trabajar, en qué contexto. Entonces, la verdad, también estaría como interesada. Ok, vamos a trabajar en ello a ver cómo construimos los contextos para que nos queden más claros, ¿sí? Porque fíjense que ahorita en lo que ustedes están haciendo en las preguntas en el anexo 1, le dicen, construya una pregunta en un contexto, ¿cierto? Pero ¿cómo la construimos y de qué se trata el contexto? ¿Cierto? Entonces, de pronto deducimos a partir del nombre del contexto cómo formulamos la pregunta. ¿Cómo van con ese primer anexo? ¿Todo bien? Yo lo estoy buscando para de una vez. Ya para. Ok, entonces, bueno, les voy a dar unas claridades respecto a los anexos y a la actividad que debemos desarrollar. Entonces, primera claridad es que el cuadro comparativo del primer anexo debe tener los 11 tipos de preguntas en los diferentes contextos, ¿cierto? Entonces yo hago una pregunta cerrada para el contexto educativo, una cerrada para el contexto jurídico, son 6 contextos, 11 tipos de preguntas, ¿sí? La idea es que ustedes empiecen a tener esa habilidad. Dime, Lina. Sí, discúlpame. Digamos, tenía duda en cuanto a eso. Digamos, mis compañeros, digamos, todos, bueno, la mayoría hemos subido aportes. El que se entrega final es donde cada una tiene que hacer digamos, lo que estabas diciendo, uno educativo, uno organizacional, uno jurídico, o todas debemos presentar las preguntas de las 6 aplicaciones en contexto. Acuérdate que como es un trabajo en grupo colaborativo, ¿cierto? Y hemos dado aportes, entonces lo que vamos a hacer es reunir los aportes de todos, pero donde se evidencien los 11 tipos de preguntas en los 6 contextos. Ah, ok, ¿sí? Gracias. Sí, señora. No es necesario que me pongan el cuadro de cada uno, sino que hagan un solo cuadro con todos los tipos de pregunta y con todos los contextos, ¿sí? Bien organizadito. Sí, señora. Ok. ¿Alguna otra pregunta en el anexo 1? Lisette, dime. Yo, tutora, me perdí. Sé que en la primera tarea, pues cada una escogió pues un contexto. Entonces, ahí digamos que estoy clara. Pero entonces, de cada contexto son 11 preguntas. No. Ay, sí, perdóname. Sí, 11 preguntas del contexto organizacional. Ajá, 11 del contexto educativo, 11 del contexto jurídico, ¿sí? Así como lo dices, Lisette. Entonces, si tu grupo se dividió en los contextos, quiere decir que ustedes ya tienen la tarea hecha. Sí, es unir el cuadro y listo, ya quedó hecho. Ah, listo. Gracias, tutora. Ok. ¿Más preguntas en el cuadro comparativo? Ok, entonces vamos a la matriz, al anexo 2. Preguntas en la matriz, anexo 2.
Ay, sí, profe. Yo tengo donde dice información de apoyo, donde es en la parte de abajo, bueno, el título, intenciones de aprendizaje, párrafo inicial, bueno, pero donde dice información de apoyo, es, yo miré los videos que su merced nos compartió y ahí dice que es en lo que digamos nosotros matrices, en lo que soporta de lo que estamos como hablando ahí, ¿sí? En nuestro cuadro. Ok, Lina, fíjate, vamos a ver algo. Espérame que no sé, creo que cerré, sí. Les estoy compartiendo el anexo 2, ¿cierto? Y vamos a ver el caso. Entonces, en el anexo 2 dice título, ¿cierto? Y en el caso, el primero dice título, ¿cierto? En la matriz, en la segunda dice intenciones de aprendizaje y ahí están las intenciones de aprendizaje. ¿Qué es lo que hay que hacer? Organizarlos en la matriz, ¿cierto? Pasar esa información a la matriz. Párrafo inicial, en el caso también está el párrafo inicial. Contexto. Tal y como está ahí, profe, yo no lo hice así. Tal y como está ahí, Lina, porque pues no hay que cambiarle nada, ahí tienes todo, lo que tienes es que organizarlo dentro de la matriz. El contexto, ¿qué contexto vamos a trabajar, Lina? Organizacional. Organizacional. ¿Y qué enfoque va a trabajar tu grupo o tu equipo? La verdad, profe, estamos todas haciendo diferente cuadro. No. Esto es, tienen que ponerse de Analizamos, acuerdo en que sí, trabajen señor. un solo enfoque, porque entonces ustedes me van a presentar 5 cuadros diferentes, ¿sí? Sí, Por eso es señor. un trabajo colaborativo. Entonces usted pone, Profe, dime. pero ahí tengo dos inquietudes. Bueno, la primera es que, bueno, yo comenté en el foro y ahorita pues también aprovecho de socializarlo. Yo no me había podido conectar por unas situaciones familiares, pero hoy que ingresé al foro, igual de todas maneras, pues yo me imaginé que iba a encontrar el foro llenito, pero no, no había, No. nadie había seleccionado nada. Entonces, en mi caso, y pues teniendo en cuenta también, puedo ir como, bueno, lo que entiendo es que en el primer anexo, contextos sí pueden haber varios, ¿no? O sea, yo puedo escoger el educativo, otra compañera puede escoger el organizacional y así, ¿cierto? Sí. Listo. Y en la segunda parte, en el enfoque, sí puedo ir como trabajando en pro de, en caso de que no me den respuesta, porque pues también pienso Claro que si que no, sí, Laura. Deja tu aporte, o sea, tu matriz con el enfoque que tú escogiste. Si tu equipo no contesta, pues tú ya tienes tu trabajo. Y si no, pues se ponen de acuerdo para trabajar el enfoque pues al que lleguen a acuerdo todos, ¿no? Entonces, listo, un profe. un solo enfoque para el equipo de trabajo, ¿sí? Pero bueno, profe, antes de llenar la matriz, porque yo pues lo llenaría, Dios mediante, en el transcurso de la noche, porque ahorita no puedo, pero puedo ir escogiendo como, o sea, socializándolo de manera escrita el contexto y el enfoque, o debo solo socializarlo ya en la matriz. Pues si quieres, trabaja dentro del foro preguntando con qué enfoque van a trabajar. Pregúntales con qué enfoque van a trabajar, pero lo que sí es cierto es que miren, este periodo son muy poquitos, si ustedes se están dando cuenta hoy en este CIPAS, muy poquitos quienes participan puntualmente, ¿sí? Todo dejan para última hora y pues en estos trabajos colaborativos es difícil que ustedes construyan aprendizaje si no participan desde el principio. Entonces, si tú te quedas esperando que de pronto tus compañeritos aporten, pues te quedan 3 días y ya no aportó nadie, ¿sí? Entonces, lo vas construyendo, compártelo en el foro para que yo te haga de pronto alguna observación o alguna acotación a lo que estás dejando y pues lo vas construyendo mientras tus compañeros participan, ¿vale, Laurita? Listo, profe, gracias. Bueno, sigo. Dentro de los personajes, entonces, en el caso, habla de personajes, miren. Entonces, ¿qué tienen que ustedes sacar? El personaje principal es Sofía, ¿cierto? Su jefe. ¿Quién más? Una compañera, miren. La amiga.
el otro compañero, el que también le ejerce presión laboral, es quejoso, ¿cierto? Y ella habla por ahí de su pareja y de su papá, me parece, ¿cierto? Entonces, ellos serían los personajes, y se relatan así: Sofía, su compañera de trabajo, su jefe, el compañero que es quejoso, el novio o esposo que tenga, y el papá, sí, son los que aparecen en el caso, ¿cierto? En la parte cuerpo del caso también aparece aquí en el caso, ¿cierto? Cuerpo del caso, miren, ¿cierto? Entonces usted lo resume. Sofía hace una descripción desde su visión, porque el cuerpo del caso es grandísimo, miren, ¿cierto? Entonces usted lo describe acá. En la información de apoyo, entonces, ¿qué puede tener usted de información de apoyo? Que, no sé, que el papá de ella tiene antecedentes de ansiedad, mire, que de los libros puedo deducir, no sé, que me apoyo en buscar los trastornos de ansiedad, de pronto algo de depresión, el síndrome de Burnout que les estaba contando hace un momento. Sí, ahí está todo lo de apoyo, miren, ¿cierto? Información de apoyo. En las referencias consultadas, pues lo que ustedes han consultado adicional de la información de apoyo que se les deja, y en las observaciones usted puede dejar una observación respecto al caso, qué podría trabajarse, qué le hace falta, qué se puede sacar de información a partir de ese caso, una hipótesis de lo que podría tener, cómo lo podría trabajar, en fin, lo que ustedes quieran dejar de observaciones, ¿sí? Tutora, Dime, Lisette. es que me quedó otra vez una duda en cuanto al contexto. Ajá. Digamos, el contexto mío es el organizacional. Sí. Lo que yo había entendido es que, bueno, de acuerdo pues a la situación con psicología organizacional, en buscar un enfoque que se ajuste a la situación, Sí. ¿cierto? Sí. Entonces, entendí que solamente se trabajaría un contexto, ¿sí? No serían, digamos, como el de las 5 compañeras, me incluyo, sino solamente uno. ¿Estoy bien? Exactamente. Sí, señora. En esta matriz, en este anexo 2, solo vas a trabajar un contexto. ¿Cuál es? El organizacional, porque estamos trabajando bajo un caso organizacional. Entonces, ese es el contexto en el que vamos a trabajar. Y el enfoque tú lo escoges de acuerdo a tu conocimiento y a la habilidad que tengas en el enfoque, ¿sí? No necesariamente tiene que ser uno, porque por ejemplo tú lees el sistémico y el sistémico te habla de que como es una organización, entonces tú podrías trabajar el enfoque sistémico porque la organización afecta al empleado, el empleado afecta a la organización. Sí, es probable que te sirva sistémico, pero de pronto tú te sientes más cómoda en el cognitivo conductual, entonces también podrías trabajarlo a partir del cognitivo conductual. La idea es que ustedes identifiquen cómo el enfoque va a trabajar en ese caso y cómo le podemos ayudar a esa persona a partir de todas las técnicas y herramientas que nos suministra el enfoque que nosotros escogemos, ¿sí? O que entendemos o que estudiamos o en el que nos sentimos cómodos, ¿cierto? Listo. Sí, Liz. Gracias, doctora. Sí, señora. Ok, listo. ¿Algo más de ese anexo 2? ¿Nada? Ok, entonces voy a pasar al anexo 3, ¿cierto? Que es el formato del cuestionario de la entrevista. ¿Qué tenemos que hacer acá? Formular unas preguntas cogiendo este caso que tenemos, ¿cierto?
No construyan preguntas de otros casos, nada, no se inventen nada. Ahí está el caso, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Construir unas preguntas que nos lleven a las respuestas que ya están en el caso. ¿Qué preguntaría el psicólogo que construyó este caso para tener esa información? ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Pero tienen que tener presente las fases de la entrevista. Entonces, en la primera fase de la entrevista, ¿qué es lo que hacemos? Laurita, ¿o qué buscamos en la primera fase de la entrevista? ¿Realizar la observación, profe? No. Acá. Lisette, ¿qué hacemos? ¿Ya vieron la web? Tutora, dura 10 minutos, nos presentamos pues ante el entrevistado. ¿Pero qué busca esta primera fase, Lisette? Profe, ¿el motivo de la consulta? ¿O de asistir al al profesional? Bueno, sí, está dentro de la fase, pero ¿qué busca esa fase? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el objetivo de esa fase inicial? Mami, me estoy aburriendo. ¿Demanda? Perdón, no te escuché. Establecer la naturaleza de la demanda. No. Gabriel, gracias, bienvenido. ¿Quién más? ¿Quién da más? Transmitir confianza como... Ay, no, profe. Confianza. ¿Y qué es eso? Poner, ¿cómo es que se dice la palabra? ¿Cómo romper el hielo? Sí, también. Tener, digamos, como la base de rapport, que es como dijeron, como transmitir confianza, tener conversaciones triviales. ¿Sí? Ok, Explicar, pero ¿qué busca? digamos, ¿Cuál es el objetivo de esa fase inicial? Ok, establecer el rapport. Eso no se les puede olvidar, ¿sí? yo lo ¿Qué es el dije. rapport? Ay, Lisset, no te escuché, perdóname. Esa confianza, esa empatía, eso que hace que la persona que estamos entrevistando se sienta tan ameno con nosotros que nos quiera seguir contando lo que le está sucediendo, ¿cierto? Entonces, en esta primera fase vamos a hacer 3 preguntitas que nos lleven a establecer ese proceso de confianza, ¿sí? De que el paciente o el empleado o el cliente, como le llamemos, pueda seguir desarrollando sus respuestas de una manera amena y con mucha confianza, ¿cierto? Entonces, vamos a partir del caso, vamos a leer y vamos a pensar cómo yo estructuraría 3 preguntas que hicieran que esa empleada que está tan ansiosa, tan desesperada, tan triste, tan angustiada en ese trabajo, tuviera confianza conmigo de contarme todo lo que le sucede en su lugar de trabajo, siendo yo parte de su organización, ¿cierto? Porque el temor de un empleado es llegar al psicólogo organizacional y decir, no, pero pues igual allá me da lo mismo porque no me va a ayudar, ¿cierto? Pero ¿cómo yo hago para establecer ese proceso de confianza que me ayude a recoger información en la etapa de desarrollo o en la segunda etapa de la entrevista? ¿Qué busca la segunda etapa de la entrevista, chicos? ¿Cuál es el objetivo de la segunda etapa de la entrevista? ¿No? ¿Ninguno? Digamos que como que encontrar la hipótesis, esta es como donde se demora más, digamos, la entrevista, ¿sí? Ok,
Sí, señora, muy bien, Lisette. Entonces, en la segunda etapa o en la etapa de desarrollo, lo que buscamos es recoger información para generar esas hipótesis del ejercicio que les puse ahora con los enfoques, ¿cierto? Si yo no tengo suficiente información, pues no podría decir, esta paciente tiene esto o lo otro, ¿sí? O se siente insatisfecha en su lugar de trabajo por esta razón. O realmente le están ejerciendo presión laboral con sus largas horas de trabajo, con la cantidad de trabajo que le colocan, con los maltratos de su jefe, ¿cierto? Si yo no pregunto para llegar a una hipótesis, pues no puedo construir la hipótesis. Entonces tengo 4 preguntas dentro del desarrollo de esa entrevista donde necesito recoger toda la información que pueda para generar una hipótesis de lo que posiblemente tiene la paciente, o sufre o le sucede, ¿cierto? Acuérdense, a partir del caso, ¿sí? Piénsense qué hizo ese psicólogo que construyó el caso para tener esa información que está dentro del caso. Y en la etapa de cierre, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en la etapa de cierre? Pues allí me imagino que se aclaran las dudas. Sí. Se puede hacer un resumen, digamos, de la entrevista, de la fase intermedia, y pues, se despide y se da, digamos, la información al entrevistado si hay posibles, digamos, sesiones futuras. Pero acuérdate, Lisette, que nosotros como organizacionales no tenemos sesiones futuras. ¿Por qué lo cambiarías? Digamos, por una... Espéreme, doctora. ¿Reflexión? Lo que usted dijo, ajá, sí, podría ser, o digamos, como que darle a entender de que puede, digamos, ir a buscar ayuda a otro profesional que sí, digamos, esté en ese contexto que podría, digamos, como ayudarle, mejor dicho, al paciente en este caso o al entrevistado. Entonces, lo que tenemos que hacer es una remisión, ¿cierto? Y aparte de la remisión, le tenemos que dar una tranquilidad al paciente de que le vamos, dentro de nuestro proceso organizacional, de que le vamos a ayudar en la posible solución de sus dificultades en su área laboral, ¿sí? Porque esa es tarea nuestra de los psicólogos organizacionales, llegar al área de trabajo para evaluar exactamente qué está sucediendo, ¿cierto? Hablar con el jefe de la señora para que no se le exceda en su horario laboral, para evaluar qué carga laboral tiene, ¿cierto? Hacer por ejemplo, solicitar un estudio de puesto de trabajo para ver en qué condiciones está trabajando esa empleada, ¿cierto? Entonces nosotros le tenemos que dar como esa especificación de qué vamos a hacer, ¿sí? Darle un cierre paulatino, agradecerle por asistir y despedirnos, ¿cierto? Entonces vamos a pensarnos 3 preguntas para ese cierre, ¿sí? ¿Se sintió bien el día de hoy? ¿Cómo le fue? ¿Le ayudé? ¿Se sintió escuchada? Sí, cosas como esas para que logremos ir haciendo el cierre. ¿Sí? ¿Listo? Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, para la entrega de sus anexos, puntualmente ustedes entre todos construyen esos 3 anexos con los aportes que han hecho todos en el foro, construyen a partir de lo que cada uno ha expuesto esos 3 anexos para la entrega. ¿Listo?
Ok, profesora, en total son 3 anexos, no serían, digamos, en mi caso estábamos creyendo que eran 4 por 3, serían 12, entonces no, es solamente 3 No, no, por 3 por los, por el grupo. ok, 3 por el grupo, solo que el grupo los construye, ¿cierto? Todos han hecho señor. aportes. Lo que se Sí. dice es que cada uno de ustedes ponga su aporte, ¿cierto? En el foro, para que a partir de lo que construimos en equipo, dejemos las evidencias, ¿cierto? De lo que construimos cada uno como equipo de trabajo. De pronto yo subí una matriz, pero en la matriz hacían falta las observaciones y mi compañero dejó la observación de, mira, yo creería que puede ser esto, puede ser lo otro, entonces vamos alimentando los anexos, ¿sí? Sí, profe, gracias, muy amable. Y Digamos, los que vayan ya han tenido corrección, bien, y los que esto, pues, la idea es implementarlo y que quede, pues, lo mejor. complementarlo, sí señora. Y vayan construyendo su formato, su cuestionario final, porque les va a servir para el siguiente paso, que es cuando vayamos a ingresar a la cámara de GESEL, ¿sí? Porque vamos a tener que hacer la entrevista dentro de ese mismo caso, ¿cierto? Entonces, si ya hemos entendido cómo se va construyendo la entrevista y cuáles son las fases y qué es lo que tengo que hacer, entonces cuando hagamos el ejercicio de la cámara de GESEL, va a ser muchísimo más fácil que ustedes ingresen y trabajen súper bien el caso, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por el momento de mi parte, no, profe, antes, gracias, ha quedado muy claro. Ok, entonces así las cosas, le doy pues cierre a este CIPAS. Yo espero pues que les haya servido mucho, que hayan tenido bastante aprendizaje, que hayan solucionado sus inquietudes y dudas, y pues igual lo comparto en los foros para que pues tengan la facilidad de volver a verlo. Bueno.